Días a todas y todos los que nos acompañan en este sexto taller virtual denominado ¿Qué es la despatriarcalización en la gestión municipal? Para nosotros, como Centro de Capacitación Permanente en Gestión Municipal con el que cuenta ACOBOL, es un grato placer tenerlos a todos en este espacio. A continuación, voy a ceder la palabra a la directora ejecutiva de ACOBOL para dar las palabras de bienvenida. Por favor, licenciada. Muchísimas gracias, muy buen día a todas y todos en este evento que para nosotros como ACOBOL es de suma importancia, dado que la despatriarcalización y la descolonización en estos momentos son importantes y vamos a tener un evento como uno de los que estamos trabajando para generar condiciones para nuestras candidatas y nuestros candidatos cuando ya sean electos. Bueno, felicitarlos por la asistencia y agradecer enormemente a nuestros dos panelistas que ya la moderadora Sandra Silva va a ir desarrollando todas sus habilidades de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Bernarda Sarúe, por las palabras de bienvenida. A continuación voy a presentar a dos expositores que son parte del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Nos acompañan en esta oportunidad para explicarnos sobre el tema que nos convoca Edwin Mamani Feliciano, que tiene estudios en licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas e Ingeniería Agronómica, cursos de posgrado en Derecho Procesal Civil, Comunicación Política y Complejo Mediático, Demografía Electoral, Diseño de Campañas Políticas, Encuestas, Muestreos y Modelos Políticos, Mercado Político, Comunicación y Opinión Pública, Proyectos Educativos y Sociales, entre otros. Cuenta con una experiencia en docencia universitaria y profesional, en Derecho Administrativo, Diseño de Modelos y Sistemas de Gestión, Gestión y Políticas Públicas, Gerencia Pública, Planificación, Desarrollo Rural, Biotecnología en diferentes instituciones públicas y privadas. En la actualidad ocupa la jefatura de la Unidad de Políticas Públicas para la Promoción de la Igualdad y la Complementariedad del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Bienvenido, licenciado. También contamos con la presencia de Ibar Villarruel Achá, politólogo, con maestrías en Derecho Constitucional y Administración Pública y Desarrollo y Planificación Rural, con experiencia de más de 15 años en gestión pública, autonomías, descentralización, municipalismo, democracia intercultural y derechos humanos. Actualmente es director general de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Bienvenidos, los escuchamos atentamente. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, buenos días. Antes que otra cosa, saludar, ¿no?, a todas las personas que están organizando este evento y a todos los que están participando, obviamente, ¿no? Bueno, ya me presentaron y comentarles de que en el momento de que haya algún tipo de observación, avísenme, por favor, ¿ya? Posiblemente el sonido, el audio, el video tenga algún inconveniente y estoy a sus órdenes. El tema que me plantearon hablar es el referido a la despatriarcalización en la gestión municipal. Sin embargo, para ello tenemos que conocer qué es el patriarcado. El patriarcado, según la Real Academia Española, señala que es una organización social primitiva en la que la autoridad es ejercida por un varón o jefe de familia, extendiéndose este poder a los parientes aún lejanos de un mismo linaje.
Según el Diccionario de los Estudios de Género y Feminismos, también tiene su propia interpretación del patriarcado y dice que en su sentido literal significa gobierno de los padres. Históricamente, ese término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en que la autoridad la ejerce un varón o jefe de familia, dueño del patrimonio, del que formaban parte los hijos y el resto de la familia. También hay otra definición donde señala que el patriarcado es un sistema de dominio ya institucionalizado que mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres a todo aquello considerado como femenino, con respecto a los varones y lo masculino. Es decir, es una forma en que quien destaca es el varón y lo femenino se va diluyendo, aparece entre la penumbra o en todo caso se va invisibilizando poco a poco. Uno de los elementos que tiene que considerarse en ese aspecto es que el sexo es lo que determina aquello. Según el origen de la familia, la jefatura, el patriarcado, el dominio, si es que vale el término, lo ejerce el padre. No nos olvidemos que existen muchas definiciones del patriarcado. No es solamente una la que tiene la razón, solamente lo que se está haciendo en este momento es colocar algunas de las definiciones que se pudieron encontrar. Asimismo, existen otras definiciones más antropológicas y sociológicas donde se señala que es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y la sociedad en general. Obviamente, esto tiene un antecedente histórico y podemos verlo porque este sistema pudo haberse instaurado hace aproximadamente 4.000 años y se ha ido consolidando en todo el planeta. Es decir, este sistema patriarcal no se ha dado solamente en Bolivia, en Latinoamérica, sino es una forma que se ha dado en todo el planeta, ¿no? La doctora Gerda Lerner publica en 1986 un libro cuya denominación es La creación del patriarcado, donde analiza los orígenes de dónde viene este patriarcado desde la prehistoria. Un previo, se está haciendo este análisis con un solo objeto. En algunos de los casos se supone que el patriarcado es un invento actual y como podremos ver no es el patriarcado algo que ha pasado o está pasando hace 14, 15, 20, 50, sino más bien muchísimos años hacia atrás. Esta investigadora, esta doctora, sostiene que el patriarcado es una creación cultural y no es un comportamiento universal propio de toda la humanidad, como en algunos casos se ha pretendido sugerir. Asimismo, sugiere esta doctora que el dominio y la explotación de las mujeres por los hombres surge en una época específica, producto de la interacción de diversos tipos de elementos o factores demográficos, ecológicos, sociales, culturales, históricos y otros que han determinado que este patriarcado se pueda ir consolidando con el transcurso del tiempo. Y también hace una pequeña aclaración porque indica que conforme va pasando el tiempo, los roles, tanto del hombre como de la mujer, se van diferenciando cada vez más, siendo que uno se dedica a la ganadería y la otra se dedica a la agricultura, asumiéndola como si fuese, digamos, el carácter ¿cómo se llama?, de generación del alimento y del cuidado propio de la familia. Bueno, como ya vimos, se puede apreciar que existe un sistema histórico que ha sido definido por algunas características que han sido comunes entre las diversas sociedades. Es decir, el patriarcado no se ha creado en un solo lugar, ¿no?, sino que se ha ido construyendo por elementos comunes en diferentes lugares. En primer lugar, podemos hablar de tres, ¿no? Son los tres: el sistema histórico, donde podemos apreciar que las mujeres tienen una cierta forma de negarse a entrar a la historia. Y eso se explica claramente porque en muchos de los casos
el rol de la mujer, que si bien ha sido preponderante, importante, ha sido bastante apreciable o ha causado cierto tipo de impacto mayor, se invisibiliza. ¿Por qué? Porque existe históricamente un criterio como para poder reducir ese impacto o tratar de invisibilizar a la mujer. Asimismo, se habla de lo que es la violencia sexual contra la mujer. Este es un tipo de comportamiento que se ha ido dando con el transcurso del tiempo. Y más allá de ello, podemos ver que la misma familia es el centro y es el eje donde se van encontrando ese tipo de comportamientos. Asimismo, existe otro tipo de, como dice acá, relaciones de opresión en todo el sistema patriarcal, donde las mujeres de cada uno de estos grupos oprimidos mantienen una relación de subordinación frente al varón. ¿Qué es lo que pasa? Lo podemos ver tanto en el campo, lo podemos ver en la ciudad, lo podemos ver en Bolivia y en muchas otras partes del planeta, donde no solamente es el varón quien sojuzga a la mujer o quien trata de imponer su criterio ante el rol de la mujer, sino también se puede ver que hay algunas mujeres que realizan lo propio, no lo mismo, y eso es evidente. Asimismo, en el patriarcado existen justificaciones para mantener el dominio sobre la mujer. Y eso se ha ido naturalizando, si es que vale el término, en muchas de las sociedades, donde, por ejemplo, en algún caso, cuando tenemos hay que elegir a un representante, y eso lo vimos en la carrera de trabajo social, por ejemplo, eran como 83 damas en el curso y eran 4 varones. Elijamos representantes del curso y tenemos que elegir a un varón, y el resto de la comitiva, de la directiva, son mujeres. Es decir, siendo más mujeres y son pocos varones, igual pensamos de la misma manera, tratando de colocar, no sé si instintivamente o se ha naturalizado ya el hecho de colocar a un varón por delante de las mujeres. Pero tenemos que ver cómo reconocer el patriarcado. Y eso es bastante evidente, ¿no? Tenemos algunos ámbitos que vamos a desarrollar. Uno es el ámbito familiar, donde si bien es cierto que en muchos de los casos la mujer es la que está a cargo de la casa, de las labores entre comillas cotidianas del hogar, también podemos ver que quien aporta, entre comillas, es el varón y es el que tendría todo el poder como para poder organizarse y decirle a la mujer y dominar el sistema familiar. Esto lo podemos ver hay una diferencia entre ciudad y en campo. En el caso del campo, por ejemplo, es muy interesante un ejemplo que se ha podido palpar, ¿no? Cuando una pareja tiene 3, 4, 5 hijos, 4 son mujeres y uno es varón, ¿qué es lo que se hace? ¿A quién mandamos a estudiar? La pregunta es esa, ¿no? ¿A quién mandamos a estudiar, a concluir sus estudios, qué sé yo, bachillerato o universitarios? Si tenemos 4 mujercitas, por mucho que la mayor sea mujer, le damos mayor oportunidad al varón. Y el por qué es lo preocupante, ¿no? Porque se supone que no, la mujer se va a casar y vas a tener un marido que te mantenga. Esa lógica se encuentra, pero es vigente y lo podemos ver en muchos lugares, incluidas dentro de las ciudades. ¿Ya? Otro, ¿cómo se llama? En alguna oportunidad, cuando hacíamos trabajos en campo, nos decían, ¿quién es el que manda acá? Nos preguntaban, varón o mujer. ¿Y quién es el que trabaja más, varón o mujer? En las labores agrícolas, pecuarias, en campo, obviamente el varón se levanta a 5 o 6 de la mañana, pero ¿quién le hace la comida? Y esa otra persona, ¿a qué hora se levanta para prepararle la comida? Es decir, aparte de realizar las labores del hogar, la mujer también tiene que realizar otro tipo de labores, ¿no? No nos olvidemos que también tiene que hacerse cargo de la educación de los niños, quién les hace estudiar, quién les hace hacer las tareas, quién tiene que lavar la ropa, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que el varón
es el que realiza generalmente el trabajo más duro, más fuerte, etcétera, es la mujer la que realiza mayor cantidad de trabajo, en cantidad me refiero. En el ámbito social, eh, es más que evidente, no lo podemos ver tanto en campo como en ciudad, y es algo bastante complicado porque se evidencia y lo podemos percibir, lo podemos palpar permanentemente. Y aquí nos podemos poner un ejemplo, ¿no? Si vemos varones y mujeres en un hospital y todos están con bata blanca, y aparece un varón y son, qué sé yo, 3, 4, 5 mujeres, todos suponemos, o muchos suponen, que el doctor es él, el varón, y la mujer, y las mujeres son las enfermeras. Miren, yo les cuento esto como anécdota personal, y sí, más o menos fue así. Hace unas 3, 4 semanas me encontraba internado en el hospital, y sí, casi todas las enfermeras eran mujeres. No, más bien el 100% de las mujeres que me atendieron eran mujeres. El personal de salud, el personal de limpieza administrativo eran varones, y el único varón que estaba ahí era el médico. Yo les preguntaba por qué era la diferencia entre varones y mujeres, y me dicen, lo que pasa es que las mujeres son más fuertes, me decían. ¿Por qué? Porque de cada 10 personas que se internaban en la clínica, en el hospital, 8 eran mujeres, perdón, 8 eran varones, 8 a 9 eran varones, y solamente había una mujer. Eso nos demuestra que las mujeres son más fuertes en algunos aspectos, ¿no? Entonces, por política del hospital dijeron, bueno, como los que más se enferman son los varones, vamos a dejar de contratar mucho varón y vamos a empezar a contratar mujeres. A tal extremo de que hoy en día las mujeres están siendo más contratadas en el ámbito de salud, allá donde yo pude apreciar. En el ámbito laboral, es muy fácil, digamos, poder identificar donde la mayor parte de los varones, hay una estadística que indica que más del 70% de los cargos jerárquicos o cargos de decisión se encuentran en manos de varones. Y eso también es alarmante. No nos olvidemos que cuando empieza este proceso de cambio, había una lógica de que 50% varones y 50% mujeres. Obviamente, deben haber, o estoy seguro de que existen elementos, variables, factores que hacen que este 50-50 que en un principio se encontraba planificado, si vale el término, haya ido cambiando y se haya transformado en, qué sé yo, en un 70-30 o etcétera, etcétera. Y hay diferentes porcentajes que se están haciendo no solamente en los gobiernos municipales, departamentales, sino también en otras instituciones. No nos olvidemos que hay un criterio, ¿no? El que manda es el varón y la mujer es la que se somete. Sin embargo, nosotros sabemos que no es tanto así. También hay otra forma de reconocer el patriarcado, y es la dependencia económica, ¿no? En muchos de los hogares, ¿qué es lo que sucede? El varón es el que genera los recursos económicos, los ingresos para la familia, y es él quien dispone el destino de tales fondos, no solamente que digamos, ¿cómo les podría explicar? Que define el destino, el rubro, en qué vamos a utilizar, sino también el cómo se va a utilizar. Obviamente haciendo a un lado en muchos de los casos el rol de la mujer, ¿no? Como compañera. Si vamos un poquito más allá al tema legal, no nos olvidemos que los bienes gananciales se dividen entre ambos. Si hay una casa qué sé yo, que se ha podido adquirir, la mitad es del varón, la mitad es de la mujer. En muchos de los casos no es tanto así, ¿no? Se supone que el varón, mejor dicho, existen personas que dicen, no, bueno, yo trabajé, yo conseguí la casa, es mi dinero y a vos no te corresponde nada. Ese tipo de actitudes son bastante comunes, como ustedes habrán debido ver. En el ámbito profesional, dice, ¿cómo se llama? Podemos identificar algunos elementos que hacen que la mujer no se supere. Por mucho que quiera hacerlo, por mucho que tenga las capacidades y por mucho que inclusive existan las condiciones. Y es el hecho también de que no existe mucho amor propio en algunas de las mujeres, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer damas que son pues impresionantes, personas maravillosas, bastante preparadas, muy cultas, con una lógica bárbara,
Eso me tocó pasar en el Tribunal Constitucional, donde yo trabajaba en calidad de especialista y estaba una doctora. Yo le dije, oiga, ¿y usted por qué no se postula como magistrada? Con todo lo que usted sabe, con todo lo que usted conoce, podría hacer maravillas. Y yo le dije a la doctora Sauma, perdón, a la amiga, le dije, postúlese, doctora, le dije. Y como que no le interesaba. No sé si es que no tenía seguridad, no sé qué era lo que pasaba, pero tener personas así, con esa capacidad, más allá de si es hombre o mujer, eh, para mí sería algo maravilloso y podría ser que la situación en la cual estamos atravesando respecto a lo que es descolonización, despatriarcalización, la minimización del rol de la mujer pueda cambiar sustancialmente. También, muchas mujeres no tienen derecho al control sobre su sexualidad, ¿no? En muchos de los casos hemos podido apreciar de que existe una violencia una violencia contra la mujer que es por demás evidente, ¿no? Y ese mismo hecho puede hacer que la planificación familiar no sea como una mujer quisiera, ¿no? Para saber o determinar cuántos hijos quiere tener y cuándo también, ¿no? Respecto al campo. Bueno, ya les había comentado hace un momento, sin embargo, se tiene que saber que existen diferentes niveles de priorización. En el caso de, en el caso de algunos varones, por ejemplo, una pareja X en el campo, a veces define, como les comentaba, hacer estudiar a su hijo más que a las niñas, ¿no? Y eso es bastante preocupante. Ya, y vamos a ver algunos antecedentes que se han suscitado hace algún tiempo atrás. Estamos hablando del 2019, cuando el 28 de junio en el Salón Avelino Cignani del Ministerio de Educación, la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural presenta propuestas trabajadas desde el punto de vista de la despatriarcalización. La Confederación Sindical de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia, Bartolina Sisa, es quien lleva la batuta en este aspecto y organiza estos eventos de los cuales salen como respuesta o como propuesta 12 propuestas para la mirada, desde la perspectiva de la despatriarcalización. En tal oportunidad, a la hermana Guillermina Cunohuanca, que fungía en ese entonces como secretaria de actas de la Confederación Nacional Bartolina Sisa, presenta y dice algo muy interesante, entre comillas, dice, hemos convocado a todas las mujeres de Bolivia de las diferentes organizaciones para dar a conocer las 12 propuestas de todas las mujeres de los 9 departamentos que reunidas el 11 de octubre del 2018 en un encuentro nacional llevado a cabo en el departamento de Cochabamba, planteamos estas propuestas que debemos impulsar. Lo interesante de esto es que es una propuesta elaborada por mujeres, que eso es lo que le da un valor mayor a este documento. Los 12 ejes sobre los cuales se trabajaron son, el primero es una vida libre de violencia. Se puede entender que la descolonización, despatriarcalización, tiene íntima relación con lo que es la violencia. Y la violencia, tal como podemos ver y todos ustedes deben conocer, se vive en diferentes ámbitos: laboral, familia, barrio, casa, en la misma organización social, en muchas instancias donde tendría que empezarse a trabajar para tratar de evitarla. Otro aspecto que es de verdad importante es el hecho del acceso a recursos económicos que tenemos en el caso de las mujeres. No hay muchos trabajos y en muchos de los casos un dueño de una empresa, en lugar de contratar a una mujer, prefiere contratar a un varón, porque no le va a pedir ¿cómo se llama? Las horas de lactancia, no le va a pedir, ¿cómo se llama? El seguro, es decir, hay muchas cosas que hoy en día deberíamos empezar a promocionar más, ¿no? Y el caso es bien claro.
Tenemos que buscar mecanismos para que las mujeres empiecen a trabajar y generar sus propios recursos para evitar la despatriarcalización, para promover la despatriarcalización, disculpe. Asimismo, desde nuestra perspectiva, hay un trabajo que no es remunerado y que sí o sí tiene que empezar a valorarse, ¿no? Y es el hecho de que las mujeres están en casa. Y en muchos de los casos no se valora ese trabajo, ¿no? Más allá de cuidar a la casa, a los hijos, la familia, etc. Otro elemento es el acceso efectivo a las mujeres a la salud. En muchos de los casos no se cuentan con los recursos, no se cuentan con las condiciones. Y eso ya lo estamos viendo a nivel municipal para poder acceder a un sistema de salud adecuado. Si podemos ver en muchos de los casos, en muchos municipios, se presenta que no hay condiciones. Definitivamente en muchos municipios no se tienen condiciones para atender enfermedades, qué sé yo, comunes y corrientes. Y hay enfermedades propias de las mujeres que deberían ser atendidas, pero no hay especialistas en muchos de los casos y eso es una verdadera pena. Otro elemento referido al tema municipal, referido con la visión de despatriarcalización, es el tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Como se ha podido ver, no se tienen las condiciones como para poder hacer efectiva cualquier política pública respecto a los derechos sexuales y reproductivos, y en muchos de los casos se quedan como enunciados, como postulados, como normas, etcétera. Pero operativizar esos derechos a veces es complicado, más aún cuando nuestros municipios no cuentan con los recursos o no cuentan con la infraestructura, con el material disponible como para poder hacer que esto sea realidad, ¿no? Y lastimosamente el tema mediático también es demasiado complicado, porque no existen campañas de difusión para que las personas entiendan cuál es el carácter de los derechos sexuales y reproductivos. No solamente varones, sino también, perdón, no solamente mujeres deberían conocerlas, sino también varones, y eso es algo en lo que quizá no se ha trabajado porque no se está pudiendo ver, y tampoco vemos los resultados, ¿no? Ahora sí, respecto al derecho de las mujeres a la educación, es por demás evidente que debería ser universal y como se ha podido ver en muchos de los casos no se puede acceder a ello. También se debe trabajar, ya sea a nivel departamental o municipal, en la profundización de la representación política de las mujeres. Si hacemos un pequeño análisis de cuántas personas están postulando para cargos jerárquicos o en representación política, concejalías, etcétera, etcétera, podemos apreciar que los primeros puestos, es decir, la franja de seguridad, generalmente van varones, ¿no? Y obviamente cuando ya se llega a una votación, ya en el Consejo Municipal, ya en las asambleas departamentales, obviamente hay mayor participación de varones que de mujeres. Otro elemento que está muy vinculado a lo que es la labor de las mujeres en el área municipal es el relacionado con el cuidado de la madre tierra. No nos olvidemos que las mujeres están íntimamente relacionadas con lo que es la fertilidad. Y eso, digamos, les da un plus extra en el aspecto productivo, agrícola, pecuario, familiar, etcétera, etcétera. Otro elemento que tendría que empezar a trabajarse ya en el ámbito municipal y departamental, obviamente a nivel nacional, es en la participación en los sistemas de producción. Lastimosamente, cuando una mujer o un grupo de mujeres quiere acceder a un tipo de crédito, por ejemplo, no es tan fácil como cuando un grupo de varones quiere acceder. Es decir, les dan inclusive mayores facilidades. Y eso lo pude ver cuando un grupo de señoras quiso hacer un emprendimiento productivo, pero les colocaron pues bastantes pero aquí, pero allá, peros.
Y yo preguntaba, ¿y cuál es el motivo? ¿Por qué se hace esto? Es que al ser mujeres, me decía, no tienen otras prioridades. A veces trabajan, a veces se pelean con el marido, a veces no están aquí, no están allá, no pueden honrar las deudas. Es por eso que preferimos darle más apoyo crediticio a nivel de nosotros, dice, porque era un agente ¿cómo se llama? Un oficial de crédito. Preferimos darles crédito más a los varones que a las mujeres. Entonces tenemos que buscar mecanismos para que eso no suceda. Respecto a la seguridad, soberanía alimentaria, podemos decir que es la mujer la encargada de la alimentación, de la seguridad del hogar. No nos olvidemos que una familia bien alimentada eh, eh, es menos propensa a contraer enfermedades. En el tema del COVID, por ejemplo, ¿qué es lo que ha sucedido? Una persona que tiene buena alimentación, qué sé yo, que tiene vitaminas, minerales, etcétera, etcétera, que se alimenta como corresponde, es menos propensa a enfermarse. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está fuerte, está robusto. Entonces, también se tiene que empezar a trabajar en eso. Y obviamente la ampliación del programa de viviendas sociales y darle continuidad a muchos de los programas con los cuales hoy en día se están trabajando. Para todo esto, se han planteado sugerencias que hoy en día ya se están trabajando desde el Ministerio de Culturas, desde diferentes puntos de vista. Todo lo que ya se ha avanzado, se ha hablado, etcétera, lo vamos a resumir y yo creo que lo van a poder entender fácilmente. En primer lugar, ¿qué se tiene que hacer? Despatriarcalizar la mentalidad de los servidores públicos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos encontramos todavía bajo la lógica antigua de que la mujer siempre tiene que estar por debajo del varón. Otra cosa, en gestión municipal, debemos incorporar o por lo menos coadyuvar y participar en la gestión de la currícula escolar, por lo menos allá en nuestros ámbitos de competencia, en nuestros territorios, en nuestro municipio, en nuestra región. ¿Por qué tenemos que trabajar en despatriarcalización? Porque despatriarcalización es una forma de poder llegar a la descolonización que ha venido desde antes. Asimismo, ya tenemos excelentes resultados sobre los currículos regionalizados bajo la visión, la perspectiva de la despatriarcalización. Como punto 4, tenemos que trabajar en lo que son los medios de comunicación y tener una alianza estratégica, si vale el término, con el complejo mediático, radioemisoras, televisoras, etcétera, etcétera. Y aparte de ello, tenemos que trabajar y hacer que cada servidor público cuente con un certificado de despatriarcalización. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a entrar a trabajar como servidores públicos, nos exigen REHAB y CIPASE. Con eso nos dicen, bueno, ustedes no tienen sentencia ejecutoriada y tampoco son violentos, no han tenido ese tipo de comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros también? En la medida de lo posible, exigir que todo servidor público cuente con un certificado de despatriarcalización, mismo que debería ser exigido por las instancias que corresponden. Ahora, volviendo a lo otro, decíamos, los cargos jerárquicos deben estar en la proporción del 50%, tanto entre varones y mujeres. Asimismo, tenemos que promover normativas relacionadas para coadyuvar en la despatriarcalización. En los municipios, generalmente, al menos los que cuentan con una población pequeña, no se cuenta con el presupuesto necesario para contratar varios abogados, ¿no? Entonces podemos empezar a trabajar en ello, dándole las líneas desde este ministerio para que se pueda trabajar de manera coordinada entre municipios, gobiernos departamentales con nosotros. Asimismo, tenemos que buscar estrategias de empoderamiento desde muchos de los ámbitos para las mujeres. Obviamente, promoviendo los derechos de las mujeres, empoderándolas, planteando espacios de reflexión desde la perspectiva de despatriarcalización y asimismo, algo que es más institucional, implementar o incorporar dentro de los POAs municipales, departamentales, etcétera, programas de empleo para mujeres o asociaciones de mujeres organizadas. Asimismo, tenemos que trabajar en los derechos sexuales y reproductivos, ver algún mecanismo para que la medicina alternativa a manera de prevención entre dentro de las políticas públicas dentro de nuestros gobiernos municipales y departamentales. Asimismo, trabajar en protocolos para atención a la violencia y otros tipos de agresiones, es decir, buscando una atención especializada.
sin desmerecer o sin dejar de lado tres grupos que son importantes. Mujeres con capacidades diferentes, mujeres adultas mayores que tienen ese conocimiento ancestral que hoy por hoy se está perdiendo por el fenómeno de la migración campo-ciudad y por otros elementos más. Y los últimos dos puntos es el trabajo de la jurisdicción indígena originaria y campesina en el área rural desde el punto de la despatriarcalización y descolonización, y el tema de violencia mediática, escolar, laboral, etcétera. Con eso, muchísimas gracias. Creo que ya se terminó el tiempo. Mil gracias. Quisiera saber si es que tienen preguntas al respecto, por favor. Por favor, quisiéramos que participe seguidamente el licenciado Ibar, y al finalizar su exposición vamos a hacer el espacio de preguntas y respuestas, por favor. Muchísimas gracias. Adelante, Ibar. Muchas gracias. Vamos a continuar con esta segunda parte este intercambio de opiniones y una perspectiva de estos dos temas que son fundamentales para la gestión pública en general y la gestión municipal en particular, dirigida a candidatas que están en pleno proceso electoral para poder acceder a un espacio público. Y es para nosotros muy importante poder hacer esta reflexión de esta información, compartirla justamente para, ya sea en la vida pública futura o en la vida en particular, en sus organizaciones sociales y en todo el territorio nacional, se pueda trabajar justamente en esta proyección de descolonizar y despatriarcalizar justamente la sociedad del Estado donde nos encontremos, ¿no? Esta segunda parte va a estar orientada al tema del racismo y discriminación. Vamos a comenzar con la premisa de que la despatriarcalizar también es luchar contra el racismo y la discriminación. Es decir, si queremos cambiar las desigualdades, ya sea que hemos heredado, digamos, en la sociedad, en Bolivia en particular, es fundamental también orientar nuestros esfuerzos a luchar contra el racismo y la discriminación. En ese sentido, antes de ingresar a cuáles son las políticas que tenemos actualmente y cómo están orientadas y cómo desde el municipalismo se puede también trabajar esta temática del racismo y discriminación, vamos a abocarnos a reflexionar o conceptualizar el racismo. Básicamente, el racismo son tres componentes para poderlos entender. Vamos a entender que el racismo es una teoría que está orientada a valorar, en todo caso sobrevalorar incluso, las diferencias biológicas y o culturales que tenemos. Entonces, en todo el mundo, y particularmente en Latinoamérica y en Bolivia, cuando existe un proceso de diferenciación, ya sea de las culturas o biológicamente las diferencias que tenemos las personas, estamos hablando de un proceso de racismo, ¿no? Particularmente. Entonces, cuando un grupo aprovecha justamente este prejuicio frente a otro grupo que lo va a menospreciar, ¿no? Ya sea por su condición cultural o biológica nuevamente. Y a través de esta sobrevaloración que tiene de su condición cultural, un grupo que se cree superior justamente frente a otro o a otros grupos, para justificar su agresión, su dominación sobre justamente esa superioridad, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, vamos a entender que el racismo es justamente cuando un grupo social, bajo el argumento o la teoría de valorizar mucho más sus identidades culturales o biológicas, se sobrepone y quiere imponer, dominar a los otros grupos, generando justamente el racismo, ¿no? Por su lado, el tema de la discriminación va a estar enfocado de una mirada mucho más amplia, mucho más amplia. En este sentido, la discriminación va a ser entendida como toda aquella distinción, exclusión, restricción o preferencia de un grupo o de una persona por diversas razones. Por ejemplo, yo discrimino cuando hablo mal de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy haciendo una discriminación en razón de género. Por lo tanto, es importante. Y esta discriminación muchas veces puede ser de diferentes componentes y factores. Puede ser discriminación psicológica, económica, violencia, entonces, y diferentes ámbitos. Por lo tanto, la discriminación va a alimentar justamente otros componentes más de la violencia hacia las mujeres. Por lo tanto, es importante luchar contra la discriminación en razón de género, en este caso, a efecto de despatriarcalizar juntamente la sociedad del Estado y evitar la violencia hacia las mujeres.
Asimismo, la discriminación se da por el color, por la edad, la orientación sexual, por las culturas, las nacionalidades. Esto último es muy importante relevarlo aquí a nivel nacional, estos últimos componentes, porque Bolivia es una sociedad plural. Tenemos una organización, tenemos poblaciones reconocidas por la Constitución, ancestrales como las naciones y pueblos indígenas, tenemos afrobolivianos, tenemos interculturales los que vivimos en las ciudades, y bueno, tenemos una multiplicidad de identidades culturales en Bolivia, justamente por eso es una plurinacionalidad. Cada una de las nacionalidades puede incluso hablar diferentes idiomas, podemos tener diferentes credos religiosos, ideologías, filiaciones políticas. Entonces, respetar y generar una sociedad que respete el derecho a pensar diferente, el derecho a la identidad, el derecho a reconocer al otro con sus particularidades, con su cosmovisión, es justamente luchar a hacer frente a la discriminación. Los últimos casos que hemos tenido en Cochabamba, por ejemplo, ha habido una discriminación en razón de género, justamente, en razón de orientación sexual. Hace una semana y media han asesinado a una persona transexual, y eso es odio, justamente, es una discriminación en razón sexual que justamente debe ser evitada en la sociedad. Y como podemos entender, la discriminación se da en varios ámbitos de la vida. Por lo tanto, la discriminación, y haciendo una reflexión amplia de lo que pasa en el cotidiano, se encuentra no solamente en las instituciones públicas, sino también en la sociedad y en el cotidiano, en todos los ámbitos que podemos entender. Podemos hacer actos y hechos de discriminación y racismo en el mercado, en la plaza, en el trabajo, en diferentes espacios educativos. Entonces es importante que reflexionemos las actitudes que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Las personas que tenemos en nuestro cotidiano. Y más aún con personas que están postulando, se está candidateando para ocupar cargos públicos. Y ahí ya pasa a un ámbito diferente, porque definitivamente dejas la vida particular y pasas a una vida pública para poder afrontar ya como Estado, como parte de tu responsabilidad, evitar justamente que exista racismo y discriminación en el municipio y particularmente en la gestión municipal. De eso vamos a hablar más adelante. Recordemos que en Bolivia, justamente como habíamos adelantado, hemos venido de una sociedad bastante plural, ancestral, originaria, antes de la colonización. Hay varios de los pueblos indígenas que todavía han ido manteniendo ciertas características y estas visiones. Y también a través de la colonia se ha mantenido un componente fundamental que es justamente que viene con el colonialismo, que tiene que ver que quienes han sufrido justamente el colonialismo son los propios pueblos indígenas originarios campesinos que vivían acá, hombres y mujeres, y también un pueblo que ha sido sometido, los afrobolivianos que han sido, bueno, los africanos que han sido traídos a Latinoamérica y se han constituido también un pueblo sometido, colonizado. Desde entonces ha existido un proceso de discriminación, un proceso de racismo que ha ido perdurando a lo largo de los diferentes años, que se ha ido materializando. Incluso el Estado en algún momento reconocía castas, reconocía las diferencias entre grupos sociales. Al reconocer, por ejemplo, en la Constitución de 1825 que solamente podrían votar los varones, que solamente podían ser electos autoridades aquellos que tenían un oficio, etcétera, ¿no? Definitivamente excluían a todas las mujeres para empezar y por supuesto a las naciones y pueblos indígenas por no tener ciertas características. Entonces esto ha ido variando en los diferentes años y es importante entender que el Estado por eso, y cuando nos referimos al Estado no nos referimos únicamente al gobierno nacional que está instalado en La Paz. Cuando hablamos de Estado nos referimos a cada una de las instituciones que les toca hacer su respectivo rol a través de sus competencias en todo el territorio. Y los municipios son los gobiernos más cercanos a la población, son los gobiernos que están ahí, frente a la ciudadanía, frente a sus comunidades, frente a sus juntas vecinales en cada uno de los pueblos, de las comunidades, de las ciudades. Por lo tanto, las alcaldías tienen un rol fundamental para generar una sociedad plural.
para luchar contra el racismo y la discriminación, para justamente desde el Estado, desde la gestión municipal, todos los proyectos, todos los programas que se hacen justamente es para aquello, para satisfacer y generar el bienestar. En este sentido, en este contexto, como política de Estado a nivel nacional, se ha aprobado el 2010 la Ley 45. Una vez que Bolivia aprobó su nueva constitución en el 2009, la nueva constitución plantea que Bolivia como Estado y como sociedad es una sociedad plural, plantea que Bolivia es una sociedad descolonizada, una sociedad inclusiva, apuntando al vivir bien, es decir, a una vida armónica entre las diferentes nacionalidades que vivimos acá con la naturaleza, ¿no? En ese contexto, se ha aprobado la Ley 45, que va a establecer la mirada específica de qué es lo que va a hacer el Estado para luchar contra el racismo y discriminación. Entonces, la Ley 45 de lucha contra el racismo establece mecanismos y procedimientos para prevenir y sancionar los actos de racismo. En el sentido de prevención, lo que va a actuar y lo que va a hacer esta norma, lo que va a establecer es que, por ejemplo, en todas las unidades educativas se va a establecer dentro de la currícula componentes, aptitudes para poder respetar las diferencias que se tienen y así de esa manera evitar el racismo y discriminación. Y en caso de que exista, se pueda sancionar en el sistema educativo. Lo propio pasa en la administración pública. En el diagnóstico que tenemos sobre dónde, en qué lugares, en qué espacios se genera mayor racismo en Bolivia, se puede mostrar, por ejemplo, que un lugar donde mayor racismo se genera son las unidades educativas, los centros de salud, es decir, los médicos todavía, también los servidores públicos en las alcaldías y en los ministerios. Son los lugares donde se generan mayores actos, mayores hechos de racismo, de discriminación en algunas de las perspectivas, ¿no? En ese sentido, la Ley 45 ha planteado y ha definido que las normas disciplinarias, los reglamentos internos de personal, los reglamentos de ética que van a tener los concejales, que tienen los concejales para procesar a los concejales, deben incorporar y han incorporado ya como falta grave justamente en los actos de racismo y discriminación. Es decir, si un servidor público hace un acto de racismo y discriminación, se debe procesar a ese servidor público bajo, obviamente, una autoridad sumariante, un abogado dentro de la alcaldía que va a tramitar ese proceso, ¿no? Por lo tanto, de esa manera estamos planteando de que la atención a la ciudadanía, la atención a la población sea digna, sea de calidad y con calidez. Y en caso de que exista actos de racismo, se pueda procesar a esos servidores públicos que generan esos hechos justamente, ¿no? Y eso es justamente para generar y aportar a la gestión que van a tener las autoridades municipales una vez asuman y sean como concejales, como alcaldesas en este caso. Entonces, la ley plantea todos estos componentes, el componente comunicacional también, por supuesto, en los medios de comunicación se tiene que evitar que los canales, los programas vayan a tener actitudes o programas que vayan a orientar justamente estas diferencias y más bien vayan a sumar todo lo que implica la lucha contra el racismo y discriminación. La Ley 45, asimismo, establece instancias para proteger a las víctimas de racismo y discriminación. Entonces, si yo como ciudadano en la alcaldía he sido discriminado, ya sé qué hacer, ¿no? Entonces, presento mi denuncia y se va a hacer la vía administrativa. Dentro de la misma institución va a haber un proceso contra ese servidor público y le van a dar una sanción en caso de que se compruebe que ha habido un acto de racismo y discriminación. Entonces, a esa persona seguramente le van a sancionar con un descuento, con una llamada de atención, escrita o verbal, o finalmente, si ha sido muy grave el acto de racismo y discriminación, hasta lo pueden destituir. Por eso, estimados candidatos, es importante que cuando asuman justamente la responsabilidad ya pública, deban entender bien de que
estamos de servidores públicos, tanto alcaldes, concejales y todos los que trabajan en la alcaldía, y tenemos bajo ese objetivo responsabilidades y tenemos la obligación de atender con calidad y calidez a las personas y evitar justamente actos de racismo y discriminación, porque si no, vamos a tener procesos disciplinarios, procesos administrativos. Pero si el hecho de racismo y discriminación se genera en otro ámbito, o sea, fuera de la administración pública, entonces ahí entra la vía jurisdiccional o la vía penal. Entonces es importante también entender de que si existe un hecho de racismo y discriminación y existen las pruebas suficientes, se puede presentar al Ministerio Público, a la Fiscalía, la denuncia para que pueda ser sometido a un proceso de racismo justamente, ¿no? Estos son algunos de los componentes que la Ley 45 va a incorporar ya como política de Estado. Desde el 2010 a la fecha, se ha avanzado en varios de los componentes educativos, principalmente de la administración pública. Pero comentarles también que en algunos ámbitos no se ha avanzado mucho. Justo por eso estamos en un proceso y le convocamos a todos los que están escuchando. El próximo mes vamos a empezar a un proceso de modificación a la Ley 45 porque queremos mejorarla, queremos perfeccionar, queremos seguir luchando contra el racismo y discriminación, queremos seguir protegiendo a las mujeres también desde esta perspectiva. Entonces es importante para nosotros su participación. Les cuento 2 datos que nos alarman justamente. En más de 12 años de aplicación de la Ley 45 hay una sola sentencia por racismo y 3 sentencias por discriminación en más de 12 años. Y ustedes me dirán, ¿acaso en Bolivia no hay racismo? ¿Acaso en Bolivia no hay discriminación? Pues sí, por supuesto que hay, y hay mucho en todos los ámbitos. Entonces, algo está fallando. Entonces, necesitamos evaluar, necesitamos analizar, y ya les adelanto justamente, vamos a tener eventos en todo Bolivia para poder analizar, reflexionar, y nos gustaría mucho su participación en este proceso de reflexión que vamos a tener. La Ley 45 también crea un espacio donde las alcaldías tienen que participar. Se llama Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. Este comité actualmente está conformado por 70 instituciones. Más de la mitad de estas instituciones son gobiernos departamentales, gobiernos municipales de las ciudades capital, gobiernos municipales rurales también, y es importante su participación activa. También participa los gobiernos municipales a través de sus sistemas asociativos, la FAM Bolivia, ACOBOL, AMB, las AMDES también participan en este Comité Nacional de Lucha contra el Racismo. Vamos a reactivar justamente el funcionamiento del Comité Nacional porque es un espacio fundamental, puesto de que tiene la responsabilidad principal de generar políticas públicas de lucha contra el racismo y discriminación. Aquí es donde se va a aprobar la ley, aquí es donde se va a aprobar el plan que se va a formular para los próximos 5 años para luchar contra el racismo y discriminación. Entonces, es importante su incorporación, su participación. Sin embargo, el Comité Nacional no lo hace todo. Tenemos también la responsabilidad, y ustedes van a tener la responsabilidad cuando sean alcaldesas, concejalas, de que en sus departamentos o en sus municipios se vaya a conformar los comités departamentales o los comités municipales de lucha contra el racismo y discriminación. Esa es una responsabilidad que la deben asumir con absoluta claridad, porque tienen que trabajar también en este frente de la prevención y de lucha contra el racismo. Este comité tiene otras responsabilidades. Tienen que hacer un seguimiento a las políticas públicas nacionales, departamentales, municipales. Tiene que controlar y velar de que la administración pública, las Fuerzas Armadas, la policía, deban incorporar en sus normas disciplinarias estas faltas administrativas que les decíamos, y también hay que hacer un reconocimiento. Todas las instituciones públicas, privadas, las personas que luchan contra el racismo van a ser reconocidas desde el Estado con diferentes actos. Entonces, esa es una responsabilidad también que la asume el Comité Nacional, hace una valoración cada año y cada año se saca un listado de a quienes se les va a reconocer por ese trabajo. Seguramente muchas de las autoridades municipales, alcaldes, concejales, ustedes también van a poder ser reconocidas una vez tengan una gestión pública que vaya a aportar en este sentido, ¿no? Y también vamos a hacer un reconocimiento particular a todos los bolivianos que provienen de las naciones y pueblos indígenas que también orientan a la lucha contra el racismo y la discriminación. La Ley 45 ha creado dos tipos penales. Aquella persona que va
hacer actos de racismo y discriminación contra otros compatriotas está ahora tipificado como un delito. Entonces, aquella persona que actúa con racismo de manera arbitraria, ilegal, restringe, anula los derechos de cualquier persona solo por su condición de raza, por su origen nacional, étnico, su color de piel o la pertenencia a un pueblo indígena, tiene que ser juzgado, ¿no? En Bolivia tiene que ser juzgado, y si es juzgado puede tener una cárcel de 3 a 7 años, ¿no? Entonces es importante entender que ahora está tipificado, a pesar de que les comentaba hace rato, de que en Bolivia todavía no tenemos muchas sentencias, hay más del 90% de los procesos que son rechazados en la fiscalía, y es justamente lo que vamos a analizar qué está pasando. En el caso de discriminación, lo propio, si hay una persona que discrimina por cualquiera de los motivos que hemos adelantado anteriormente, por motivos de edad, sexo, género, orientación sexual, identidad cultural, etcétera, etcétera, entonces igual va a ser procesado de 1 a 5 años, puede estar en la cárcel finalmente aquella persona. Entonces son estos componentes que deben entenderlo también para evitar justamente estos actos de racismo y discriminación en sus propios lugares. Bueno, ya vamos a ir concluyendo esta presentación para entrar a una ronda de consultas, preguntas. Entonces, lo que queremos ir concluyendo con lo siguiente. En la condición de candidatas, candidatos que están para asumir las alcaldías en Bolivia, ya sea en el Ejecutivo o en el Consejo Municipal, donde van a legislar, ¿cómo vamos a contribuir? ¿Cómo van a contribuir a la lucha contra el racismo y discriminación? Hemos empezado indicando de que pues, generar una sociedad con igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, despatriarcalizada, descolonizada, también significa luchar contra el racismo y discriminación, ¿no? Entonces, ¿cómo contribuyen justamente las autoridades municipales? Y les proponemos dos caminos, justamente. El primer camino tiene que ver con nos encontramos en un proceso justamente de campaña electoral, ya va a terminar, el 7 de marzo son las elecciones, unos días antes ya no se va a poder hacer campaña, pero ahorita todavía se encuentran en un proceso de plena campaña electoral. Entonces, les combinamos a que todos ustedes como candidatas en estos procesos electorales puedan tener una actitud plural, puedan tener una actitud de respeto. Eviten en los discursos, en los spots, en las propagandas que están sacando en la radio, televisión, en los actos de cierre, etcétera. Eviten palabras, hechos, ofensas que vayan a discriminar, que vayan a generar mayor machismo, que vayan a generar racismo, justamente, ¿no? Entonces les combinamos justamente a que este proceso lo puedan llevar bajo esas medidas. Pero también les proponemos a que ustedes puedan incorporar en sus planes, en sus programas de gobierno, en lo que vayan a hacer, incluso cuando sean alcaldesas, cuando sean concejales, les proponemos de que reflexionen esta temática. Cómo yo como autoridad municipal, ya sea en el Ejecutivo o en el Consejo, puedo hacer cosas para luchar contra el racismo y discriminación en mi municipio, en mi comunidad, en mi pueblo, en mi entorno, en mi institución. Entonces, es algo que les proponemos que puedan reflexionar para poder justamente contribuir en la medida que ustedes pueden para generar esta sociedad que todos queremos, una sociedad plural, digna, con respeto y que podamos avanzar justamente hacia el vivir bien. Número 2, una vez que muchos de ustedes seguramente van a asumir ya el cargo de alcaldesa o de concejala, ahí ya no se puede ir con promesas, ya no se puede ir con ideas. Ahí lo que se tiene que hacer son acciones. Y en ese sentido, lo que les vamos a proponer justamente es, una vez que asuman la alcaldía, tienen que designar inmediatamente las responsabilidades a una persona, a un funcionario, para que pueda atender todos los actos de racismo y discriminación dentro de la propia institución. Debe hacer la atención a las denuncias internas. A esa autoridad se la llama juez sumariante. Es un abogado que generalmente se ocupa de los procesos internos. Pero también debería haber otra persona que se haga cargo de la prevención. Es muy importante los procesos educativos en Bolivia. En cualquier sociedad, en cualquier programa, es importante reflexionar
Entonces, un profesional de su equipo de trabajo en las alcaldías deberá ocuparse de la prevención, justamente, de la sensibilización de la ley de lucha contra el racismo, la ley de violencias de las mujeres y todas las leyes que vayan a ayudar justamente a luchar y generar las condiciones adecuadas entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, esa persona se va a encargar de aquello. Lo que tienen que hacer al momento de incorporar a las alcaldías también es verificar que en sus reglamentos estén incorporadas las faltas por discriminación, por racismo, para que justamente puedan ser sometidas a un proceso en caso de que un funcionario público pueda generar un acto de racismo. Entonces una vez que sean alcaldes, concejales, lo primero que tienen que hacer es pedir todos los reglamentos, todas las normas que se tienen en el gobierno municipal para que ustedes sepan cómo funciona y particularmente les pedimos que puedan revisar el reglamento interno de personal, si van a ir al consejo, el reglamento de la comisión de ética, el reglamento general del consejo y identificar si se tienen incorporadas justamente estas faltas por racismo y discriminación. Si es así, es importante, si no están incorporadas, es importante que ustedes las puedan incorporar porque la ley 45 establece que es obligatorio hacerlo. Es obligatorio que esté incorporadas faltas. Asimismo, les pedimos, porque las alcaldías son responsables de esto, de este último componente. Todas las actividades económicas que hay en el municipio otorga las autorizaciones, los permisos de funcionamiento los municipios. Por ejemplo, yo voy a abrir una discoteca, yo voy a abrir una tienda, yo voy a abrir un centro mecánico, etc. Cualquier actividad económica dentro de un gobierno municipal es la alcaldía la responsable de autorizar su funcionamiento, ¿no? Y es importante hacer eso. Muchas alcaldías no controlan este componente y por lo tanto no están generando recursos propios. Una vez que yo apruebo y autorizo una actividad económica, genero recursos propios porque estoy cobrando una patente, ¿no? Estoy creando una patente. Entonces, lo que recomendamos es reactivar justamente el aparato productivo a través de las autorizaciones, simplificar los procedimientos de las actividades económicas. Pero en esta parte, ¿cómo contribuye a luchar contra el racismo? Muy fácil. Todas las actividades económicas brindan un servicio o están vendiendo algo a la sociedad, ¿no? Están vendiendo algo a la sociedad. Entonces, la ley 45 establece que todos somos iguales ante la ley. Entonces, es importante que no se generen actos de racismo y discriminación en estas actividades económicas. Les voy a poner un par de ejemplos. Hasta hace no muchos años habían clubes privados, por ejemplo, discotecas, restaurantes, donde no podía entrar la gente. Solo se permitía cierto tipo de vestimenta, etcétera, etcétera. Es importante que en el momento que hagan los controles a los restaurantes, a los hoteles, qué sé yo, no exista ninguna señal, ninguna prohibición que vaya a menoscabar, a restringir los derechos que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? No importa la orientación sexual, la edad, la identificación cultural que tengamos, el idioma que hablemos, cómo nos vistamos, no. Lo importante es que ellos tienen la obligación de que todos las personas somos iguales ante la ley, nos tienen que atender tal cual. Y esa responsabilidad no la vamos a hacer nosotros desde La Paz, no lo vamos a hacer, no lo van a hacer los gobernadores, es una responsabilidad que les toca a los municipios. Los municipios son los que controlan y están más cercanos justamente por eso a la población, a las alcaldías. En suma, estos son algunos punteitos que nos va a ayudar justamente a contribuir, a mejorar justamente y aportar sobre todo desde sus alcaldías, ya en su calidad de alcaldesas, concejales. Deseamos mucho que varios de ustedes puedan asumir esa responsabilidad y deseamos mucho más porque sabemos que todo lo que estamos hablando aquí, todas estas propuestas las van a incorporar en su gestión municipal, ¿no? Y seguramente vamos a articularlos y nos vamos a ver en algún momento ya para coordinar talleres, para conformar el consejo, o tal vez ustedes tengan proyectos más innovadores justamente desde la gestión municipal para que puedan aportar en construir una sociedad más plural y de esta manera luchar contra el racismo y discriminación y generar una sociedad despatriarcalizada, descolonizada, ¿no? Con eso hemos concluido nuestra presentación, estimada Sandra, estimados participantes, y podemos pasar, si gustan, a una ronda de comentarios y consultas. Estamos atentos. Claro que sí, muchísimas gracias a los dos expositores por
los comentarios, por el tema que nos han transmitido, que realmente es de mucho interés e importancia para todos. Sí tenemos algunas preguntas que se las voy a ir planteando, por favor, para que vayamos respondiendo. A ver, la primera es, dado que el racismo y discriminación generan violencia en el ámbito municipal, ¿qué estrategias sugieren con carácter preventivo? Gracias por la consulta. Justamente hemos indicado que, y les hemos desafiado en realidad a las futuras alcaldesas, futuras concejalas, de que incorporen en su plan de gobierno estos componentes. Y al momento ya de asumir, uno de los primeros pilares tiene que ser la prevención, la sensibilización. Concretamente, ¿qué significa esto? Significa, primero, que deben tener mínimamente un equipo y recursos digamos, para que puedan empezar el trabajo de sensibilización. Una persona en su alcaldía que se dedique a coordinar con las unidades educativas, que se ocupe a coordinar con la policía, si es que están acantonadas las Fuerzas Armadas, las instituciones que se tengan, las organizaciones sociales, por supuesto, coordinar actos de, primero, de conocer la norma. Necesitamos conocer qué dice las normativas en Bolivia. Entonces necesitamos difundir los contenidos de la ley 45, necesitamos difundir los contenidos de la ley 348 de lucha contra la violencia de las mujeres, necesitamos conocer qué dice la norma. Una vez que conozcamos y sensibilicemos, generamos un acto de reflexión, de sensibilización para mirar justamente, hacer una reflexión y mirarnos si está existiendo hechos de racismo y discriminación en las escuelas, está generando hechos de racismo y discriminación, no sé, en los mercados, tal vez, como les decía anteriormente, en los hoteles, en los restaurantes, puede haber también actos de discriminación, porque no hasta hace mucho había eventos o espacios particulares donde no se permitía el ingreso solamente por el tipo de vestimenta o por el idioma o por la procedencia. Entonces, miren, si se dan cuenta, hay muchas cosas que tienen que hacer desde las alcaldías. Controlar justamente a las actividades económicas que atiendan con igualdad de condiciones a todas las personas es una responsabilidad de las alcaldías. Generar actos de sensibilización en las escuelas es un acto también de responsabilidad de las alcaldías. En una experiencia que tenemos desde esta instancia, desde esta cartera de Estado, es que se han creado las brigadas estudiantiles de derechos humanos y lucha contra el racismo y discriminación. Podrían retomar estas experiencias y en los colegios, en las unidades ejecutivas, trabajar con las prepromociones particularmente, las prepromos, para hacer talleres de sensibilización, capacitación, para que se conviertan en replicadores justamente, ¿no? En esos espacios. Entonces, son estos actos de sensibilización que se pueden trabajar a través de artes lúdicas, educativas, como ser el teatro, la música, la danza, digamos, ¿no? Son actos, espacios que nos ayudan justamente a la reflexión y eso podríamos más o menos ahora orientarles. Muchas gracias, Ibar, muy gentil. Otra pregunta, ¿se ha visto la posibilidad de contar con una instancia externa que analice las denuncias de racismo de los GAMS? Porque pasará lo mismo que con los casos de acoso o las denuncias de las unidades de transparencia que por la vía administrativa no son atendidas. ¿Qué podrían decirles al respecto? Claro que sí. Este es un tema que va más allá justamente de nuestra responsabilidad como ministerio, digámoslo, ¿no? A ver, ¿cómo funciona? Lo que sucede que toda institución pública justamente es eso, es una institución autónoma y tiene su propia administración. La alcaldía es una institución pública, ¿no? Con autonomía y con sus características. Entonces, cuando hay un proceso, cuando hay un funcionario, y eso es lo que hay que separar un poco. La vía administrativa que explicaba hace rato, cuando existe un acto de racismo y discriminación, es cuando un funcionario, un servidor público de la alcaldía, hace un acto de racismo a alguien, ya sea a un compañero o una compañera de la misma institución, o hace un acto de racismo y discriminación a alguien que está viniendo a buscar un servicio o alguna información a la alcaldía. Hay mucho de esto todavía en algunas alcaldías.
por factores de racismo, por su edad, por procedencia, por el idioma, por su vestimenta, no los quieren atender, les hacen actitudes que menoscaban justamente su derecho a la información que tienen. Entonces, ¿qué se hace en ese sentido? Cuando existe ese acto, ese presunto acto de racismo y discriminación en una institución pública que es la alcaldía, entonces inmediatamente se debe hacer la denuncia en la misma institución. Por eso se tiene un juez sumariante, es un abogado, generalmente la alcaldesa, la que designa, que se va a encargar de estos actos administrativos. ¿Nosotros qué hacemos desde el ministerio? Justamente cuando no existe una atención a esa denuncia, generalmente nos llega la denuncia al ministerio y nosotros vamos ya como terceros justamente a pedir explicaciones a la autoridad sumariante, al alcalde, al secretario general, a los concejales, dependiendo cómo sea la dimensión y en qué instancia esté la denuncia, a pedir explicaciones del por qué nos está atendiendo. Ahí sí actuamos nosotros para hacer seguimiento a que efectivamente se pueda llegar a una sanción cuando existen suficientes elementos de que ha habido un acto de racismo y discriminación. Ahora, otra cosa es cuando hay un acto de racismo y discriminación fuera de la institución, es decir, entre dos ciudadanos particulares, ¿no? En la calle, en algún lugar. Entonces, ahí ya no actúa la institución. El municipio ni nosotros tenemos una responsabilidad específica, sino ya actúa ahí la justicia, el ámbito jurisdiccional es justamente lo que decíamos. El Ministerio Público de oficio o a denuncia justamente inicia el proceso porque ya, como les mencionaba anteriormente, está tipificado como delito el racismo y discriminación en Bolivia. Ahora, ahí tenemos que hacer muchos ajustes, muchas reflexiones todavía porque algo está fallando en el procedimiento, justamente porque muchas de las denuncias se quedan ahí y esto es algo que tenemos que analizarlo, pero ya no nos toca a nosotros como gobiernos autónomos, municipales, ni el ministerio, sino es el ámbito ya del órgano judicial que seguramente lo vamos a reflexionar, ¿no? Perfecto. A continuación voy a compartir un comentario unido a una pregunta. Dice, la unidad de despatriarcalización debe trabajar sus contenidos y aplicación, puesto que la exposición no reflejó todos los avances que se tienen hasta ahora. La pregunta es, ¿cuáles podría rescatar como logros institucionales de la política descolonizadora central? Está sin micrófono, por si acaso. Ahora sí. Ya, disculpe, como decía, por favor, no la escuchaba. La última. Gracias. Hay un comentario, ¿no? Que dice que la unidad de despatriarcalización debe trabajar sus contenidos y aplicación, puesto que la exposición no reflejó todos los avances que se tienen hasta ahora. Hasta ahí es el comentario. La pregunta es, ¿cuáles podrían rescatar como logros institucionales de la política descolonizadora central? Los logros institucionales. Mire, durante este último tiempo, estos últimos meses, desde que se ha vuelto a reconstruir este ministerio, está empezando a recopilarse toda la información que habría sido extraviada, por decirlo de esta manera, durante la última gestión. Hay mucha documentación que no se encuentra, los discos duros están vacíos, es decir, hay mucho, digamos, para empezar a trabajar. Sin embargo, a nivel de descolonización, creo que ya se ha empezado a hacer lo más fuerte, que es lo más importante, trabajar las currículas regionalizadas con las entidades territoriales, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en el caso de los guaraníes, del pueblo guaraní, trabajaron bastante bien hace unos 2 o 3 años aproximadamente. Y ellos trabajaron en un concepto muy interesante, que es la tierra sin mal. Ya está el documento escrito hace unos 2 o 3 años aproximadamente, y las currículas regionalizadas ya se han empezado a implementar paulatinamente. ¿Por qué me parece que es lo más importante? Porque si queremos hacer un cambio estructural en esta o en cualquier sociedad, lo más importante es el sistema educativo. Porque es bien claro. Un cambio estructural requiere movimientos y procesos estructurales.
Y qué mejor que trabajar en lo que es la educación. Formar niños, jóvenes, universitarios inclusive, con una visión, no diría, digamos, despatriarcalizadora o descolonizadora, más bien yo diría basadas en valores. Aquí tenemos otra unidad que se llama la Unidad de Conocimientos y Saberes Ancestrales, que va a empezar o tiene planificada para esta gestión la recopilación, sistematización de todo lo que significa saberes y conocimientos ancestrales para que estos sean incorporados dentro de las currículas, tanto de primaria, secundaria, etc. ¿Por qué? Porque un cambio que no sea estructural solamente va a ser una medida más. Y lo que nosotros queremos hacer es sembrar la semilla para que de aquí a un tiempo hacia adelante podamos ver los resultados. Semilla que ya se ha sembrado. Muchas gracias. Esta pregunta creo que es para Ivar. Hace un momento mencionó datos de acciones legales por discriminación. ¿Podría repetir nuevamente el dato cuantitativo? No sé si dijo 2 procesos. Me indican, por favor. Sí, claro que sí, estimada Sandra, gracias por la pregunta. Es justamente este y otros datos que nos llaman la atención. Y en este segundo, digamos, necesitamos reorientar las políticas públicas porque algunas de ellas necesitan tener mayor eficiencia estatal, ¿no? Una de ellas justamente es la política de lucha contra el racismo y discriminación en el ámbito penal, en el ámbito de sancionar los actos de racismo y discriminación, no hemos avanzado mucho, decíamos. ¿Por qué? Porque desde el 2010 a la fecha, al 2021, en Bolivia tenemos una sentencia por racismo. Una sentencia por racismo. Y del 2010 a la fecha tenemos 3 sentencias por discriminación. Y otro de los datos alarmantes justamente es de que a la fecha el 90% aproximadamente de los procesos que se inician formalmente a denuncia o de oficio en la fiscalía son rechazados en la misma fiscalía. ¿Por qué? Porque no existen suficientes elementos de convicción, no existen pruebas y una serie de factores procesales. No de la tipificación penal, sino de factores procesales que evitan que esto pueda avanzar y concluir en una sanción, en una condena, en una sentencia finalmente, ¿no? Entonces, estos datos, por ejemplo, nos llaman muchísimo la atención porque en Bolivia sigue habiendo actos de racismo y discriminación. No quisiera mencionar cuáles en específico, pero los últimos 2 años hemos visto muchos de estos actos y necesitamos dejar una institucionalidad, una política estable de que no se permita de aquí en adelante y se sancione en caso de que exista todo acto de racismo y discriminación. No puede ser, por ejemplo, y esto para ir a otro ámbito, digamos, no público, que hace más o menos 1 mes y medio, no, casi 2 meses ya, había un partido de fútbol en Bolivia donde han jugado Wilstermann, digamos, con otro partido. Y entre los jugadores, uno de ellos le ha dicho negro al otro, ¿no? Negro de M, digamos, por no decir nada más. Ese mismo acto en Brasil ha sucedido hace 1 año atrás. Esa persona, ese jugador del otro partido que ha dicho ese acto de racismo, inmediatamente ha terminado el partido, ha sido encarcelado y bajo fianza y ha sido procesado. En cambio, en Bolivia ha pasado eso y los medios de comunicación de chiste, digamos, ¿no ve? Y nuestra política, el Ministerio Público no ha actuado de oficio y el Ministerio no puede, el Ministerio de Culturas, quiero decir, ni en ningún gobierno autónomo puede ser parte querellante porque la norma no lo prohíbe, no sé. Entonces, ¿me entiende? Hace 2 semanas ha habido un acto de discriminación, en este caso, en razón de género, porque en el ámbito del fútbol, vamos a hablar nuevamente, porque había una entrenadora, mujer, que entrenaba a los jugadores de un partido, de una selección de fútbol, y el DT le ha quitado su trabajo justamente porque no quería trabajar con mujeres. Esa era la razón. Imagínense, entonces, eso es un hecho de discriminación flagrante. Y entonces, tampoco se busca justamente evitar estos casos y en todo caso sancionarlos, ¿no? Entonces, las pruebas y los resultados son contundentes. Tenemos una sentencia por racismo y 3 por discriminación en casi 12 años ya de vigencia de la ley. Algo está fallando. Entonces tenemos que reflexionar en el ámbito penal, en el ámbito de sanción, algo está fallando en la ley. Eso es lo que queríamos comentar, estimada Sandra. Gracias, Ivar.
A ver, hay otras preguntas más, creo que son dirigidas a ti. ¿De quién depende el control de las normativas y reglamentos de códigos de ética en las instituciones públicas? ¿Y quién o qué autoridad conoce en apelación un caso de racismo en materia administrativa con un funcionario del órgano ejecutivo municipal? Ya, ya, de acuerdo, son dos consultas. En principio, afortunadamente, eh, existe un procedimiento de compatibilización de todos los reglamentos de la administración pública. El Ministerio de Economía, en este caso, es el que revisa los reglamentos de personal, por ejemplo, el reglamento interno de personal. Y se tiene un modelo, ¿no? Se tiene un modelo de contenidos mínimos sobre el cual pueden trabajar mucho más, por supuesto. Entonces, todas las instituciones públicas ya han incorporado, bueno, las que tienen compatibilizadas y vigentes sus reglamentos, diremos, ya han incorporado las faltas disciplinarias por racismo y discriminación, ¿no? Para empezar. Entonces, de todas maneras, nosotros siempre hacemos muestreos, controlamos de que efectivamente sea así, porque y esa es una recomendación que le hacemos a las futuras alcaldesas, concejalas, revisen si sus reglamentos están actualizados, si sus reglamentos están compatibilizados. Lamentablemente en varios gobiernos municipales trabajan sin normativa vigente o actualizada, entonces es una recomendación que hacemos. Y ahí sería, digamos, no es el Ministerio de Economía en este caso el que compatibiliza y controla de que esté incorporado los contenidos mínimos justamente para entrar en vigencia los reglamentos. Sobre lo segundo, si existe una instancia superior, jerárquica, para, digamos, revisar un proceso de sanción administrativa. Ahí habría que separar dos particularidades. La primera es que si es un servidor público, es un funcionario designado, electo, de carrera, etcétera, es la autoridad sumariante, este abogado que designa el alcalde, la alcaldesa, el que se constituye en juez único, ¿ya? No hay segunda instancia, no hay apelación, no hay, ¿no? Porque estamos hablando de un proceso administrativo, no es jurisdiccional, es un proceso administrativo. Entonces, ahí concluye justamente. Ahora, si se trata, antes, en la gestión, con el proceso municipalista que existía en Bolivia, el Consejo Municipal, o sea, antes de la Constitución, con la Ley 2028, con la Ley de Participación Popular, el anterior modelo de gestión municipal definía que el Consejo Municipal es la máxima instancia. Entonces, varios de los procesos llegaban hasta esa instancia, se constituía antes el Consejo Municipal. Pero ahora ya no. Ahora existe separación de órganos. El órgano ejecutivo tiene su propia administración, el Consejo Municipal son autoridades que tienen sus facultades, sus atribuciones y no pueden estar sometidas uno al lado del otro. Entonces, es la autoridad sumariante la que determina la sanción y ahí mismo es donde se generan los procesos, digamos. Si existiera alguna restricción dentro del proceso administrativo, se restringe algún derecho del acusado, digamos, se le está acusando antes de tiempo, la sanción es más allá de lo que dice el reglamento, digamos, se está violando algunos de sus derechos, entonces ahí se pasa a otro ámbito. Entonces ahí puede apelar seguramente a la misma autoridad o en todo caso establecer, y como se estaría restringiendo sus derechos, podría ir a la vía constitucional, presentar un amparo porque se estarían restringiendo sus derechos, ¿no? Esas serían digamos, las orientaciones generales para estos casos. Perfecto. Otra pregunta. Como ministerio, ¿qué acciones de representación realizó ante el Tribunal Electoral Departamental como Ministerio de Despatriarcalización sobre las estructuras de listas para estas elecciones, toda vez que conocemos que no se cumple con la equidad de género? No se escuchó la última parte, Sandrita. ¿Qué no se ha cumplido? Vuelvo a repetir. Dice que como ministerio, ¿qué acciones de representación realizó ante el TED como Ministerio de Despatriarcalización sobre las estructuras de las listas para estas elecciones, toda vez que conocemos que no se cumple la equidad de género? Es decir, la paridad en las listas, ¿no? No se está cumpliendo la norma. Ya, sí. No es que no se esté cumpliendo, lo que pasa es que, bueno, en el Tribunal Electoral, en los tribunales electorales departamentales,
y en las instancias que corresponden, sí o sí tienen equipos técnicos donde hacen respetar la paridad y alternancia. No hay inconveniente al respecto. A lo que yo hacía referencia es que generalmente cuando colocan, digamos, de mi municipio X, mando una lista, generalmente se manda a un varón en calidad de titular. Y eso, es decir, la norma tampoco lo prohíbe. En el municipio vecino también mandan como titular a un varón, y eso la norma no lo prohíbe. En todo caso, su suplente sí es mujer. El segundo escaño, sí, obviamente, como titular se manda a una mujer, y el segundo es un varón. Y obviamente esto es tema administrativo, ¿no? Ni bien llega la lista, ellos tienen la obligación de depurar. Si es que fuese varón, por ejemplo, ¿no? Y eso ahí el ministerio, digamos, no tendría por qué hacer la representación. No sé si se entendió. A ver, vamos a ver si la persona que ha preguntado se siente conforme con esta respuesta. Juvencia está con la mano levantada. No sé si le pueden dar la posibilidad de hablar, por favor. Claro que sí. Adelante, Juvencia, ya puede hacer uso de la palabra. Adelante, Juvencia, sí. En principio, buenos días. Yo quería hacer mi consulta. Cuando te mandan de la Contraloría a la Comisión Ética Especial Investigación, la Contraloría pidiendo al Ejecutivo y a otros funcionarios, y en este caso cuando dice, después responde el alcalde que la comisión no tiene ningún validez, debe inclinar a este proceso interno, ¿no? Que como comisión no es nuestra facultad, ¿no? No sé, el ministerio tal vez no puede orientar en esta parte. Sandra, se refiere a un proceso contra algún concejal, alguna autoridad electa dentro de la Comisión de Ética, ¿no? Esa es un poco la consulta. A Juvencia, por favor, denle la palabra. El proceso interno nos ha pedido la Contraloría que hagamos al alcalde, concejal y otros funcionarios de la institución. Ya, de acuerdo. Ahí, efectivamente, la Contraloría, cuando hace sus procesos de auditoría y control, digamos, del cumplimiento de las normas administrativas, va a recomendar en caso de contravención, es decir, si un funcionario determinado o el Consejo Municipal, en este caso el Consejo Municipal, por ejemplo, no ha emitido una ley, o en todo caso el Ejecutivo no ha emitido un reglamento en específico o ha omitido cumplir el reglamento, va a recomendar a las autoridades competentes iniciar procesos, ¿ya? Eso es lo que dice la Contraloría. Entonces, repito nuevamente, cuando se trata de un funcionario que es que es designado, que es de libre nombramiento, de carrera, todos esos funcionarios que están con memorándum, que llegan a la alcaldía con memorándum, los procesos administrativos los tiene que atender el juez sumariante, autoridad sumariante se llama. Generalmente es uno de los abogados que está en la alcaldía. Cada año se elige un juez sumariante y ahí van los procesos. Cuando el proceso dice inicie proceso disciplinario administrativo contra los concejales o contra el alcalde, entonces en ese caso se tiene que ir el proceso disciplinario administrativo a la Comisión de Ética. El Consejo Municipal tiene comisiones permanentes y tiene comisiones especiales. Una comisión especial es la Comisión de Ética. Entonces, la Comisión de Ética es la que va a administrar justicia, justamente, ¿no? En este proceso. Entonces, va a ser un juez. La Comisión de Ética se convierte en juez. Es un tribunal colectivo. Pueden ser 2 o 3, dependiendo qué dice su reglamento. Y en ese proceso, reciben la denuncia, hacen el auto de apertura y le ponen al denunciado, que en este caso puede ser otro concejal, puede ser el alcalde, tiene que ser una autoridad electa, ¿no? Y la autoridad electa va a hacer sus descargos, va a presentar sus pruebas durante 10 días. Y la Comisión de Ética va a valorar, ¿no?
Si tienes un informe contundente de la Contraloría, no va a haber argumento que demuestre lo contrario. O sea, lamentablemente va a tener que ser sancionado nomás. Ahora, ¿qué sanción se la va a dar? Dependiendo qué es cuál haya sido la gravedad, seguramente, ¿no? Eso ya seguramente el reglamento establece. Si es una falta leve, será llamada de atención. Si es grave, será escrita. Si es pecuniaria. Pero existe una restricción. En el caso del alcalde, no se lo puede destituir, pero sí se puede suspender. En el caso de los concejales, lo propio. Existe ahí un hilo bien corto porque no existe claridad en el Tribunal Constitucional ni en la norma, a pesar que la ley 482 dice que el Consejo Municipal no puede destituir ni suspender al alcalde. La Contraloría y en el ámbito constitucional están permitiendo de alguna manera que se pueda suspender por lo menos. Y ahí tenemos varios casos. Tenemos casos en la alcaldía de Cochabamba, tenemos casos en la alcaldía de Quillacollo, estoy hablando del departamento de Cochabamba, donde el Tribunal Constitucional no ha dado vía libre a los amparos que han presentado los alcaldes restringiendo el derecho al trabajo y más bien dándoles la razón en la suspensión que han tenido los alcaldes. Entonces, ahí todavía existe mucho que discutir, no existe una claridad, por lo menos en términos constitucionales. Lo que está claro es que hay alcaldes que se han suspendido, entonces, y concejales también que se han suspendido, digamos, ¿no? Entonces, ese hilo de cuánto se puede sancionar todavía no está previsto, pero sí, todo acto, toda omisión administrativa tiene que ser, tiene que haber una autoridad competente, imparcial, que vaya a establecer el procedimiento, ¿no? Eso también es algo que se debe todavía ir reflexionando, ¿sí? Incluso ahí para concluir, si el acto es demasiado flagrante, se puede constituir en un delito. Entonces, incluso la misma comisión puede establecer de que existen suficientes elementos para no solo darle sanción administrativa, sino para iniciar un proceso penal contra el alcalde o el servidor público o el concejal, digamos, si es que ha omitido y si se constituye y califica, digamos, para que se constituya un delito, ¿no? Muchísimas gracias. Perdón, comencé adelante. Algo más, sí, pero ahora el alcalde no responde, pues en los 10 días que nos tienen plazo, no me ha respondido como comisión, a pedido como comisión y a través de mi presidente. Y es más, te mando una nota, debo inclinar como comisión, declinar como comisión, ¿no? Entonces, ¿qué me correspondería ahora hacer, ¿no? Como comisión? Yo le pediría lo siguiente, si me permite, Sandra, le puedo dar mi teléfono para que no se convierta en un diálogo, porque es un caso bien particular. Yo Perfecto. podría orientarle con mucho Está gusto, yo bien. he trabajado en municipalismos, le puedo orientar con mucho gusto su caso, para no convertir. Sin embargo, si hay que cumplir el reglamento. Eso es lo que les recomendaría. Si el reglamento dice 10 días y no has respondido, listo, ha perdido su oportunidad de defenderse y hay que continuar el procedimiento. Tu Ahora, número celular, por favor. Ya, 67 59 91 65. Ya. Ok, gracias, Ibar, muy gentil. Vamos a hacer 2 preguntas más porque ya estamos contra el tiempo y bueno, y si hay más preguntas les vamos a pasar a nuestros expositores y les vamos a hacer llegar las respuestas. Dice, ¿cómo la planificación y presupuesto municipal deberían reflejar la lucha contra el racismo? Bueno, lo primero que quisiera reflexionar y de alguna manera hemos comentado es de que las necesidades siempre son múltiples, ¿no? Necesitamos más, pero cada vez tenemos menos recursos. Entonces, la primera recomendación que haría a los futuros concejales, las futuras alcaldesas, es de que piensen en generar mayores recursos propios, porque mientras mayores recursos propios tienen, más autónomos van a sentirse. ¿Ya? Entonces, cuando lleguen a las alcaldías, a los consejos, analicen las finanzas, no esperen todo de transferencia del Gobierno Nacional de La Paz. La primera recomendación. Entonces, ¿cómo se puede crear tasas, patentes, regular actividades económicas, etcétera, ¿no? Es lo primero que deberíamos hacer. Ahora, ¿cuánto vamos a destinar a la lucha contra el racismo y discriminación? Eso depende.
hay que priorizar, porque lo que se hace en gestión pública es priorizar necesariamente. No podemos poner porcentajes, porque si tenemos un municipio donde el abuso, no sé, el patriarcado, el machismo, el racismo, la discriminación es cotidiano, entonces está mal, pues hay que hacer algo desde la alcaldía. Entonces ahí tendremos que presentar un programa, un plan seguramente para trabajar. Pero donde ya hemos superado, digamos, estos temas, como en otros municipios seguramente o autonomías indígenas ya se ha superado, entonces ahí los esfuerzos serán más de seguimiento, de control seguramente. Entonces no existe una receta única, ¿no? Lo que les decimos es que orienten los recursos que se tengan disponibles para estos procesos de sensibilización, de prevención, campañas de educación, y a veces ni siquiera se necesita recursos, lo que se necesita es una persona que pueda coordinar y gestionar con instituciones, con organizaciones. Con el sistema educativo se puede hacer lindas cosas, se hacen campañas, ferias, teatros, concursos que pueden ayudar y son costos mínimos. Seguramente, solo hay que conseguir padrinos para los premios, digamos, ¿no ve? O sea, la motivación también tiene que ver con que no siempre hay que destinar recursos públicos, sino también el esfuerzo, la coordinación de alguna de los responsables. Por eso es importante, les decía, que cuando lleguen, lo primero que tienen que hacer es saber organizar su equipo. El equipo es clave para que funcione la gestión pública. Si no tienen un buen equipo, por muy buenas ideas que tienen, no va a pasar nada. Y una persona de ese equipo tiene que ayudarles con estos temas que son de lucha contra el racismo y discriminación, generar la descolonización, despatriarcación en su municipio, ¿no? Como última pregunta, para ya ir cerrando este taller, nos preguntan, ¿se ha visto muchas veces que los servidores públicos discriminan a las autoridades del Consejo Municipal porque entienden que solo deben atender a la MAE? En esos casos, ¿cómo se recepciona y procesa la denuncia? Bueno, es fácil, como se trata de servidores públicos designados de carrera, generalmente son de libre nombramiento. Cuando existe un acto de racismo, en este caso de discriminación, sería, ¿no? De discriminación por alguna cuestión de ideológica, de vestimenta, el idioma, qué sé yo. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es tener pruebas, ¿no? Es clave tener pruebas para demostrar el hecho, el acto. Si se tiene algunas pruebas, algún testigo, qué sé yo, se presenta la denuncia ante el juez sumariante, es decir, donde el abogado que está responsable de ser autoridad sumariante, ¿no? En el órgano ejecutivo. Ahí se presenta la denuncia y se tiene que iniciar justamente el auto de apertura del proceso y seguramente ahí se va a demostrar con las pruebas que ha habido un acto. Y si ha habido un acto, tiene que ser sancionado, ¿no? Todo acto debe ser sancionado. Y si no les hacen caso, les decía, nos pueden enviar con copia a nosotros, como Ministerio de Cultura, tenemos una dirección de lucha contra el racismo. Justamente a través del Comité Nacional hacemos seguimiento a las denuncias administrativas judiciales, porque si el alcalde, el juez sumariante se parcializan, no quieren revisar, etcétera, ahí entramos nosotros, no para intervenir, sino para hacer un seguimiento, un control a que se esté cumpliendo la ley. Entonces también pueden acudir a nosotros como veedores, digamos, ¿no? Para que se pueda sancionar efectivamente. Pero la clave de todo son las pruebas, porque muchas veces también se hace denuncias que exageradas, digamos, ¿no? Entonces hay que saber muy bien si efectivamente puede ser una falta grave en este caso de discriminación o racismo. Perfecto, muchísimas gracias a los dos expositores por su tiempo, por toda la experiencia que también nos han compartido. Seguidamente voy a ceder la palabra nuevamente a la directora ejecutiva de ACOBOL, Bernarda Zarúe, para que dé las palabras de cierre de este evento. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, agradecer obviamente a Ibar y a Max por esta presentación, dado que este es un elemento y un desafío para todos en este momento. Creo que trabajar la despatriarcalización y la descolonización son un hito a desarrollar durante estos 5 años y creo que el trabajo va a ser muy fuerte en este tema para que toda la discriminación que se desarrolle por razón de género, cultura, etnia, etcétera, etcétera, se vaya eliminando porque queremos una igualdad de oportunidades para todos los bolivianos y bolivianas. Agradecerles, pero antes de despedirnos, por favor,
Decirles que el miércoles nos vemos en el foro para las candidatas y candidatos. Entonces creo que estamos esperando para todos, para que presenten y se inscriban en este foro, dado que les va a haber la oportunidad de que tanto postulantes, alcaldesas como concejalas presenten sus propuestas en este tema que es el municipalismo y la autonomía municipal. Agradecer de nuevo a Ibar, te invitamos, Max, los invitamos para este foro, porque esto es casi como el cierre de nuestras acciones de la capacitación a candidatas y a candidatos. Muchísimas gracias, los espero el miércoles. Por favor, inscríbanse, apóyennos a que esto se difunda y ya vamos a estar hablando con ustedes este pasado mañana. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias. Les pedimos, por favor, que activen sus cámaras para que puedan sacar una fotito del evento a todos los participantes antes de abandonar la sala. Nos dirá Mayra si ya sacó la foto. Estamos a la espera de que algunos, por favor, se podrían ir activando. Ahí faltan algunos más. Faltan varios. Muchísimas gracias por su interés. Nos vemos el miércoles. ¿Y está Mayrita? Listo. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias. Hasta pronto.